Bienvenidos a mi canal. Para los que son nuevos por aquí, mi nombre es y aquí nos dedicamos a analizar a fondo la vida amorosa de nuestros famosos turcos preferidos. Y si eres de los que ya nos siguen, un abrazo enorme y gracias por estar siempre ahí. Sé que la espera ha sido larga, pero prometo que la información que les traigo hoy vale cada segundo. Hoy tenemos un plato fuerte, una notición que ha sacudido los cimientos del mundo del espectáculo turco y que seguro que a más de uno le va a dejar con la boca abierta. Prepárense para escuchar la siguiente bomba. Parece que Kerem Bürsin ha dicho adiós a Hande Erçel y atención, podría estar reviviendo un viejo amor. Sí, lo que oyen. El galán que nos robó el corazón en Love is in the Air podría haber encontrado de nuevo el camino hacia el corazón de una persona que ya conocía muy bien. Antes de que empecemos a desgranar todo este embrollo, quiero recordarles que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos con exclusivas, rumores confirmados y por supuesto, muchísima opinión sincera. Vamos, no se hagan los remolones, que la campanita no muerde. Además, me ayudan un montón a seguir creando contenido que les guste. Compartan este vídeo en todas sus redes sociales para que nadie se pierda esta bomba. Y ahora sí, vamos al lío. Durante meses hemos sido testigos de la relación, aparentemente perfecta, entre Kerem Bürsin y Hande Erçel. Desde que los vimos enamorarse en la pantalla, hasta que confirmaron su romance en la vida real, fueron la pareja del momento. Fotos juntos en redes sociales, viajes románticos a destinos exóticos como Maldivas e Italia, mensajes llenos de amor que nos derretían el corazón. Todo parecía indicar que estábamos ante un cuento de hadas moderno. Cada alfombra roja era un despliegue de amor y complicidad. Hasta creíamos que llegarían al altar. Pero como ya sabemos, no todo lo que brilla es oro. Los cuentos de hadas a veces tienen un final inesperado. Los rumores de crisis empezaron a circular hace algunas semanas, casi como un susurro al principio. Los avistamientos juntos se volvieron más esporádicos, las publicaciones en redes sociales disminuyeron drásticamente y, lo más preocupante, ambos parecían evitarse en eventos públicos. ¿Recuerdan esa gala benéfica donde ambos coincidieron? Ni siquiera se dirigieron la palabra. Las alarmas sonaron fuerte y, como buenos detectives del corazón, empezamos a investigar a fondo. Y lo que descubrimos es, digamos que es jugoso, muy jugoso. Preparen sus palomitas porque esto se pone bueno. Las razones exactas de la ruptura entre Kerem y Hande son, por ahora, un misterio bien guardado, como un tesoro en una isla desierta. Algunos apuntan a diferencias irreconciliables en sus proyectos profesionales. Hande, concentrada en su carrera como actriz y embajadora de marcas de lujo como Atasay Jewelry, viajando constantemente por el mundo para campañas publicitarias y eventos exclusivos, mientras que Kerem, enfocado en su faceta como productor con su propia productora, Brabborn, y en proyectos internacionales que lo llevaban a Estados Unidos y Europa. Esta disparidad de intereses, sumada a las exigencias de sus respectivas agendas, podría haber tensado la relación hasta el punto de ruptura. Recordemos que ambos son personas muy ambiciosas y con una visión clara de su futuro, lo que a veces puede ser un arma de doble filo en una relación. Otros rumores, más escandalosos, hablan de posibles infidelidades. Pero ojo, esto no está confirmado. Son solo especulaciones que circulan por las redes sociales y algunos medios de comunicación turcos, como el famoso portal Magazine Haberleri. No vamos a lanzar acusaciones sin pruebas, no somos ese tipo de canal, pero sí es cierto que el silencio de ambos, sumado a la falta de comunicados oficiales, alimenta aún más la incertidumbre y da pie a todo tipo de conjeturas. El hecho de que ninguno haya salido a desmentir los rumores es, en sí mismo, bastante sospechoso. Como dice el dicho, el que calla, otorga. Pero lo más interesante de todo este culebrón es, sin duda, la posible resurrección de un antiguo romance en la vida de Kerem Bürsin. Y aquí es donde la cosa se pone realmente interesante. Estamos hablando de una que mantuvo una relación con Kerem hace algunos años, antes de que él alcanzara la fama internacional con Love is in the Air. Digamos que ella lo conoció antes de que fuera un galán de telenovela, cuando era un chico común y corriente con sueños de grandeza. La relación entre Kerem y fue discreta, alejada del foco mediático. Se conocieron y vivieron un romance tranquilo, lejos de las cámaras y los paparazzi. Se dice que solían pasear por las calles de Estambul de noche, disfrutando de la tranquilidad y el anonimato.
Sin embargo, por motivos que nunca se hicieron públicos, la relación llegó a su fin. Se dice que la distancia, debido a los compromisos profesionales de ambos, fue un factor determinante en la ruptura. Kerem estaba empezando a despegar en su carrera como actor y ella estaba enfocada en su. La vida a veces nos separa del camino. Ahora bien, ¿por qué creemos que podrían estar retomando su relación? La información que manejamos proviene de fuentes cercanas a Kerem, quienes aseguran que el actor y han retomado el contacto en las últimas semanas. Al parecer, se han visto en varias ocasiones y han compartido cenas y salidas en lugares discretos, tratando de evitar ser fotografiados por los paparazzi. Sabemos que Kerem valora mucho su privacidad y que, después de la tormenta mediática que supuso su relación con Hande, ahora busca un perfil más bajo. Pero eso no es todo. Nuestras fuentes también nos han revelado que Kerem y han estado intercambiando mensajes y llamadas de manera frecuente. Algunos de estos mensajes, filtrados a la prensa, revelan un tono muy cariñoso y nostálgico, lo que hace pensar que aún existe una conexión especial entre ellos. Al parecer, han estado recordando viejos tiempos y reviviendo momentos especiales que compartieron. La chispa parece seguir encendida. Por supuesto, todo esto hay que tomarlo con pinzas. No tenemos una confirmación oficial por parte de ninguno de los dos. Podría tratarse simplemente de una amistad que se ha reavivado después de años, o quizás de un intento de Kerem por buscar consuelo en alguien que conoce bien, tras la ruptura con Hande. Quizás solo necesita un hombro en el que apoyarse y es esa persona. Pero seamos sinceros, las señales apuntan a algo más que una simple amistad. La manera en que se miran, la complicidad que transmiten. Eso no se puede fingir. Además, hay que tener en cuenta que el timing es muy importante. La ruptura de Kerem con Hande, la reaparición de en su vida. Todo encaja de una manera que resulta, como mínimo, sospechosa. Y nosotros, como buenos chismosos, no podemos evitar hacernos ilusiones y fantasear con la posibilidad de que Kerem haya encontrado de nuevo el amor en los brazos de alguien que ya conocía y quería. Quizás el destino los ha vuelto a unir. Ahora bien, ¿qué opina Hande de todo esto? Esa es la gran pregunta que todos nos hacemos. Hasta el momento, la actriz ha guardado silencio absoluto sobre la ruptura con Kerem y sobre los rumores que lo vinculan con. No ha hecho declaraciones públicas, ni ha publicado nada en sus redes sociales que haga referencia a la situación. Ni siquiera un me gusta a algún comentario de apoyo. Nada. Este silencio, por supuesto, alimenta aún más la especulación. Algunos creen que Hande está dolida y decepcionada por la ruptura y prefiere mantenerse al margen de todo el revuelo mediático. Otros, más suspicaces, creen que la actriz está planeando su venganza y que pronto dará la sorpresa con una nueva relación, o con una declaración explosiva que lo cambie todo. Hande es una mujer inteligente y sabe cómo manejar los medios. Quizás está esperando el momento oportuno para dar su versión de la historia. Sea como sea, lo cierto es que el culebrón de Kerem Bürsin y Hande Erçel está lejos de terminar. Todavía quedan muchos capítulos por escribir y muchas sorpresas por descubrir. Nosotros, por supuesto, estaremos aquí para contárselo todo con pelos y señales, y para analizar cada movimiento de nuestros famosos turcos preferidos. Estaremos atentos a sus redes sociales, a sus apariciones públicas y a cualquier filtración que pueda surgir. No se nos escapa nada. Y ahora, para ir terminando este vídeo, vamos a resumir los puntos clave de todo este drama. Primero, la ruptura aparentemente confirmada, entre Kerem Bürsin y Hande Erçel. Segundo, las posibles razones de la ruptura, que van desde diferencias profesionales hasta rumores de infidelidades. Y tercero, la posible resurrección de un antiguo amor en la vida de Kerem, en la persona de un triángulo amoroso que promete dar mucho que hablar y que nos mantendrá pegados a la pantalla durante las próximas semanas. Prepárense para el salseo porque esto solo acaba de empezar. Además, quiero añadir un pequeño detalle que no podemos pasar por alto. Fuentes cercanas a nos han revelado que ella nunca dejó de sentir algo por Kerem. A pesar de que la relación terminó hace años, ella siempre lo ha recordado con cariño y ha seguido de cerca su carrera. Incluso se alegró mucho cuando lo vio triunfar en Love is in the Air. ¿Será que el destino tenía preparado este reencuentro? Y antes de despedirme, quiero agradecerles a todos por haber visto este vídeo hasta el final. Espero que les haya gustado y que les haya dejado con ganas de más. Recuerden que pueden dejar sus comentarios aquí abajo contándome qué opinan de todo este lío.
¿Creen que Kerem y Ande han roto definitivamente? ¿Apuestan por la reconciliación o creen que Kerem ha encontrado el amor en los brazos de? Quiero saber su opinión. ¿Será que Kerem busca algo más tranquilo y alejado de los focos? ¿O Ande reaparecerá con una venganza amorosa? Y por supuesto, no se olviden de darle like a este vídeo si les ha gustado, de compartirlo con sus amigos y familiares, y de suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Ya saben que su apoyo es fundamental para que podamos seguir creando contenido que les guste y que les entretenga. Activen la campanita para no perderse ninguna actualización. Estén atentos porque les aseguro que esto continuará. Muchísimas gracias por todo, mis chismosos. Les mando un beso enorme y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima. Y recuerden, el chisme es cultura.